En esta temporada de Halloween y Día de Muertos recordamos hoy a los 7 programas más famosos que ya están y que dejaron de existir. Intro y comencemos. Como he dicho en el inicio del video, en esas temporadas que son del Día de Muertos o en otras partes se celebra lo que es el Halloween, recordamos mucho a nuestros seres queridos, pero ¿por qué no darnos un poco de nostalgia y recordar a esos programas tan famosos que ya están totalmente muertos y que dejaron de existir? Encarta 2009 fue la salvación para aquellos que estudiamos en el colegio en los 90. De un día a otro desapareció de nuestras vidas, pero ¿qué demonios pasó? Sí, hasta inicios de los 90 se sacaban las enciclopedias para hacer las tareas y desde 1993 apareció un auxilio que nos ahorraría todo este trabajo. Encarta era la enciclopedia virtual hecha por Microsoft que contenía más de 62.000 artículos. Sin embargo, en el 2009 la empresa dejó de editarla y comercializarla. La principal razón de su desaparición fue la aparición de servicios gratuitos como Wikipedia, donde la información era más amplia y accesible, a diferencia de Encarta, cuyo servicio venía a partir de un CD-ROM. Por lo tanto, fue comercializándose, Wikipedia fue teniendo mayor auge, y bueno, obviamente Encarta fue quedando en el olvido y hasta el día de hoy únicamente nos quedan los recuerdos. Windows Live Messenger, inicialmente conocido como MS Messenger desde su nacimiento en el 1999 y Windows Live Messenger a partir de 2005, que fue el rey de los servicios de mensajería instantánea. ¿Quién nos recuerda esa nostalgia de conversar en este antiguo servicio de mensajería, sus emoticones, sus zumbidos? Y bueno, el 7 de noviembre del 2012 Microsoft publicó una noticia donde decía y establecía que Messenger y Skype se funcionarían y de esta manera todos los contactos se transferirían de Windows Live Messenger a Skype. Por lo tanto, fueron migrándose poco a poco y quedando obviamente en el olvido Windows Live Messenger. Finalmente, tras el anunciado el 31 de octubre del 2014, se cerraron todas las salas de Windows Live Messenger, todos los servicios de mensajería, y hoy en día recordamos a este sensacional servicio de mensajería. Windows Movie Maker. Windows Movie Maker es un software de edición de video creado por Microsoft y fue incluido por primera vez en el año del 2000 con Windows Me. Contenía características tales como efectos, transiciones, títulos o créditos, y después de muchos años de reinado como uno de los mejores editores de video gratuitos que venían incorporado con Windows, fue descontinuado por Microsoft tras ser anunciado en enero del 2017. No solo eso, sino que la empresa de Raymond había anunciado que para las nuevas versiones de lo que es el Windows 10 ya no existiría más lo que es el Windows Movie Maker. Por lo tanto, ya no lo podemos encontrar en Windows 10, pero Microsoft ha lanzado varias actualizaciones y ha lanzado algunas referencias que se igualan a lo que es el Windows Movie Maker, pero no hay nada como ese viejo editor que nos causa mucha nostalgia. Google Talk. ¿Quién no recuerda haber tenido un celular cacahuate, un Android que tenía lo que es esta aplicación de Google Talk? Pues en el 2005 Google daba un paso de gigante y anunciaba su propio cliente de mensajería de escritorio bajo el nombre de Google Talk. Era una aplicación con la cual podías comunicarte por texto o por voz, inclusive podías poner emojis y enviar archivos. Pero el 20 de abril del 2012 Google informó que daría de baja esta aplicación debido a que ya estaban demasiado saturados los servicios similares. Google ante esto combinó sus 3 servicios de mensajería y finalmente el 26 de junio del 2017 ya dejó de funcionar, quedó únicamente en el olvido. Winamp. En 1997 Frankel creó Nullsoft, una compañía, y Winamp 1 fue lanzado. No era el único reproductor alternativo creado para escuchar este formato de música, pero sí el que aunaba características con la creación de playlists o reproducciones aleatorias, todo con una interfaz que solía resultar bastante intuitiva. Se popularizó llegando a tener entre los software más descargados en los últimos 10 años. Pero lo que empezó siendo un software gratuito
acabó con la versión 1.5, momento en el cual la licencia freeware pasó a ser shareware, de modo que los usuarios disponían de 14 días de pruebas gratuitas, después de los cuales estarían obligados a pagar $10. Después, y para no ser más grande la historia, el creador de Winamp vendió esto a una plataforma de radio y de esta manera Winamp se convirtió, es decir, como una plataforma de radio online de cabecera como Pandora o Lats FM. Pero Winamp no sigue muerto del todo, pues se dice que se iba a lanzar una actualización en el 2013 con esta nueva empresa que lo adquirió, pero hasta la fecha no hay nada de actualización, se quedó ahí parado, por lo tanto sí podríamos pensar que ese software ya murió. Internet Explorer 11. El 12 de enero del 2016 se concentró el fin de una era digital. Esto se debía a que Microsoft Internet Explorer dejó de existir y le dio paso a Microsoft Edge. Obviamente esto se debió a que su posición del mercado en el 2004 empezó a tener una cuota muy por debajo de lo normal en cuanto a su competencia, y a inicios de lo que es el 2015 ya estaba por debajo de Google Chrome y seguía descendiendo, iba totalmente en picada. Siempre tras actualizaciones de lo que es el Windows, el resultado seguía siendo el mismo hasta que totalmente fue descontinuado y se lanzó lo que es el Microsoft Edge. Sin duda aún podemos encontrarlo en lo que es el Windows 7 o Windows 8, pero para muchos otros ya este navegador está más que en el entierro. Y hoy en día su sucesor, Microsoft Edge, únicamente para lo que nos sirve es para descargar lo que es el Google Chrome. Y finalizo con un viejo confiable, Paint. La historia de Microsoft Paint se remonta en 1985, así es, el mítico programa de dibujo que muchos de nosotros hemos usado alguna vez, aunque solo fuera para hacer garabatos. Tiene más de 30 años y ha estado presente en todas las versiones de Windows desde el principio, dado que su primera versión se incluyó ya con Windows 1.0, incluso antes que el solitario. Pero no todo puede ser permanente, porque en abril del 2017 Microsoft lanzó una actualización con la cual daba a conocer que Paint se descontinuaba para dar paso a Paint 3D, con la cual se podía dibujar y modelar en 3 dimensiones, y Microsoft obviamente dijo que retiraría este programa a futuro, pero ya su muerte está más que contada. Inclusive lo podemos seguir localizando en lo que es el Windows 10, con las actualizaciones posiblemente ya lo dejaremos de ver y estará ya totalmente establecido lo que es el Paint 3D. Sin duda, aunque existen muchísimos más y mejores programas, recordaremos con mucha nostalgia a lo que es el viejo confiable Paint. Voy a complementar este video con el más reciente deceso. Estoy hablando de Google Music. Google ya no permite ni comprar ni reservar álbumes musicales, y en caso de que queramos seguir haciéndolo se indicará que a partir de ahora será en YouTube Music. También desaparecerá la opción de reproducir música a través de Music Manager. Aquellos usuarios que decidan no activar su cuenta de YouTube Music durante el plazo de traspaso de un servicio a otro verán sus suscripciones canceladas. Sin duda fue una de las aplicaciones más tristes que vieron su final recientemente. Ya finalmente me despido, pero antes vamos a recordar a esta app que probablemente la conocías o no tanto. Se llama Lasso y prácticamente ya está descontinuada. Facebook Lasso surgió en 2018 como una aplicación que buscaba atraer a los usuarios más jóvenes con un formato que ha sido la sensación en los últimos años. La desaparición de Lasso el 10 de julio se produjo justo antes del lanzamiento mundial de Instagram Reels, la nueva y gran apuesta de Facebook con la que buscará captar la atención de los jóvenes usuarios de TikTok. Facebook no termina de cerrar sus nuevos proyectos del mismo modo que sigue sin lograr captar al público joven. Es verdad que hasta el momento ninguna otra red ha logrado arrebatarle el liderazgo en número de usuarios, pero es necesario que la gran red social encuentre una vía para mantener viva la llama en su red social. A finales de junio saltaba la noticia. Microsoft abandonaba Mixer y decidía apostar por Facebook Gaming. Era una noticia de calado, pues suponía el cierre de la plataforma para el streaming de partidas de Microsoft y dejaba el campo abierto para la competencia, ya fuese la citada Facebook, Twitch o YouTube. Desde entonces, Mixer tenía las horas contadas. La empresa eliminaría la función Mixer de las consolas de la marca y el servicio tendría que estar finiquitado a finales de julio, concretamente el día 22 de dicho mes. Finalmente fue el final de esta plataforma y prácticamente solo quedó para muchos en el recuerdo.
Hay que recordar que para subsanar esta ausencia, los que eran usuarios de The Mixer, vieron cómo se migraba todo el contenido y las funciones de las que hacían uso a Facebook Gaming hasta antes del 22 de julio, fecha en la que todo llegó a su triste final y en la que todo el contenido se tiene que redirigir automáticamente a la plataforma de Facebook. Finalmente yo hasta aquí me despido, si bien es cierto este video lo estoy resubiendo pero a la vez complementando de material que no tenía. Como siempre los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta en un próximo video.